Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable. A ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, qué regalo maravilloso nos trae el Evangelio, si pudiéramos recibirlo siempre así, asombrados por su novedad desconcertante, dejándonos transformar por ella, dejándonos fluir como niños que confían en que nada malo puede sucederles, ante la atenta y amorosa mirada de sus padres. El Evangelio de Mateo nos habla de recuperar la infancia espiritual, para restablecer nuestra confianza, agradecidos por el don de la vida, despreocupados, porque el Señor está con nosotros. En este primer punto reflexionemos en la oración que el Señor proclama. Jesús, con el corazón lleno de entrega y certeza, dirige una oración a su Padre Celestial. Lo llama Señor del cielo y de la tierra. Muestra así su reverencia y su amor hacia aquel que gobierna todo cuanto existe.
Esta oración no nace de una situación cómoda ni de un momento triunfal, sino de una realidad donde muchas ciudades no creyeron en su mensaje. Y aún así, el Señor eleva su voz para glorificar al Padre con palabras de gratitud. Nos enseña que el alma que confía no necesita condiciones favorables para alabar. Vive con el corazón dispuesto a reconocer la grandeza de Dios en todo momento, incluso cuando no hay consuelo. Jesús no se queda en silencio ante la incredulidad del entorno, ni permite que la tristeza por el rechazo apague su voz. Al contrario, se aferra al amor del Padre, y lo proclama con palabras firmes y llenas de fe. Él no maldice a quienes no creyeron, ni se lamenta por la dureza de los corazones. En lugar de eso, alaba al Padre, porque sabe que su voluntad es perfecta, y que todo tiene un propósito más allá de lo visible. La expresión te alabo, Padre, no es solo un acto devocional. Es una afirmación que surge de una confianza absoluta en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias son contrarias. Cuando Jesús llama al Padre Señor del cielo y de la tierra, nos recuerda que todo está bajo su dominio, que no hay fuerza que lo supere, ni acontecimiento que escape de sus manos poderosas y llenas de misericordia. Esta enseñanza, pronunciada en medio de una situación adversa, es para nosotros una luz que ilumina nuestros propios días difíciles, porque nos invita a no guardar silencio cuando la esperanza parece lejana. Jesús, al orar con tanta sencillez y profundidad, nos abre un camino que no requiere grandes discursos ni fórmulas, sino un corazón sincero que reconozca a Dios como Padre y Señor. La oración no es una obligación rutinaria, sino una oportunidad para entrar en el misterio de la comunión con aquel que nos conoce y nos ama desde siempre. Cuando alabamos a Dios como lo hizo el Hijo, no lo hacemos por lo que hemos recibido solamente, sino porque reconocemos que Él es digno de gloria en todo momento. Cristo, en su oración, no pide nada para sí, simplemente exalta la majestad del Padre. Muestra con ello que el amor verdadero se expresa también en la gratitud desinteresada. Su ejemplo nos lleva a comprender que orar no es buscar respuestas inmediatas, sino permanecer en diálogo con Dios, confiando en que su voluntad es siempre lo mejor para nuestra vida. A través de esta sencilla pero poderosa oración, Jesús nos invita a confiar en el Padre, aun cuando lo que nos rodea parece confuso, desalentador o sin salida clara. No necesita de un milagro visible para alabar, ni de una multitud que lo aplauda para proclamar la gloria de su Padre, porque su seguridad está en el amor eterno que recibe de Él. En medio del rechazo, de la incomprensión y del aparente fracaso de su predicación, Jesús levanta su voz para glorificar al Padre, y en ese gesto nos enseña a no callar nuestras alabanzas cuando atravesamos pruebas. Su mirada no está puesta en lo que los hombres han decidido, sino en lo que el Padre ha querido, y eso le basta para llenarse de gozo, para seguir adelante y para seguir amando sin medida. Cuando oramos desde el dolor, desde la confusión o desde el cansancio, debemos recordar que Jesús también oró así, y que encontró en la oración no solo consuelo, sino fuerza para seguir en su misión. Aquel que es el Hijo eterno de Dios no dudó en hablar con su Padre en todo momento, porque sabía que en la oración se renueva el alma, y se confirma la fidelidad que sostiene todo. Nosotros, a su ejemplo, estamos llamados a buscar espacios de silencio, momentos de recogimiento, instantes donde el corazón se despoje de las distracciones y se rinda ante la presencia del Padre. Al mirar a Cristo que ora en medio de la prueba, descubrimos que no hay momento más propicio para alabar que aquel en el que parece que todo se ha perdido, porque ahí la fe se hace viva. La oración alabanza no depende de lo que sentimos, ni de lo que entendemos, sino de la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no lo veamos con claridad. Jesús ora porque su confianza en el Padre es total,
porque sabe que incluso cuando la misión parece no dar frutos, el amor del Padre permanece firme, y su plan sigue en marcha. No necesita pruebas visibles para saber que su Padre está con él, porque la relación entre ambos es una entrega mutua que no se rompe con el rechazo de los hombres. Nos invita, con su testimonio, a creer que alabar es posible incluso con lágrimas en los ojos, porque no se trata de negar el dolor, sino de afirmar la fidelidad de Dios por encima de todo. Cuando decimos te alabo, Padre, reconocemos que no caminamos solos, que hay una presencia que nos guía, y una voluntad que nos cuida aun cuando no la comprendemos. Esa frase, que puede parecer sencilla, tiene la fuerza de quien ama sin condiciones, y se abandona con confianza plena en la sabiduría de Dios. Jesús no solo nos da palabras para orar, sino que nos muestra cómo vivir en actitud de oración, haciendo de cada momento una ofrenda, de cada paso una alabanza. No hay rincón en nuestra vida que no pueda ser iluminado por la oración, porque en ella no solo hablamos, sino que también escuchamos, y aprendemos a ver con los ojos del Padre. Cuando todo a nuestro alrededor se oscurece, la oración es el faro que nos orienta, y la llama que nos recuerda que no hemos sido olvidados. Jesús, al orar así, nos enseña que no hay situación tan dura que impide elevar una palabra de gratitud al cielo. Su oración es testimonio de que el amor verdadero se mantiene firme, aun cuando no es correspondido por los hombres. El Señor no permite que las heridas de la incomprensión apaguen el fuego de su comunión con el Padre, y eso nos da esperanza en nuestros propios momentos de prueba. Él nos enseña que en lugar de encerrarnos en nosotros mismos, debemos abrir el alma a Dios, porque ahí encontraremos paz, consuelo y una dirección clara. Su oración no es una queja ni una protesta. Es una ofrenda sincera que eleva por encima del ruido del mundo. Es una melodía de confianza que nace del amor. Si hacemos nuestras esas palabras y aprendemos a decir te alabo, Padre, en cada estación de nuestra vida, estaremos caminando como Jesús. Caminaremos con la certeza de que Dios no abandona a los suyos. Así como el Hijo encuentra gozo en la voluntad del Padre, también nosotros podemos hallar descanso. Podemos hallar descanso cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y comenzamos a confiar. La oración, entonces, no es una obligación más en el día. Es una necesidad del alma que quiere mantenerse unida a quien da sentido a todo. Jesús lo sabía, por eso nunca dejó de orar. Ni siquiera cuando el cansancio, el rechazo o la cruz intentaron detenerlo. En su oración hay ternura, fuerza, entrega y hay certeza. Nosotros deseamos vivir de esa manera, en constante comunión con el Padre, con el corazón abierto, y la voz dispuesta para decir, como Él, con fe y amor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Los misterios del Señor permanecen ocultos para los sabios de este mundo, aquellos que con soberbia y orgullo creen poseer todo el entendimiento sobre las cosas, y carecen de caridad hacia quienes tienen menos conocimiento. Sin embargo, esos mismos misterios han sido revelados a los humildes y sencillos, quienes no buscan sobresalir ni presumir, sino vivir con un corazón abierto y confiado en la bondad de Dios. La sabiduría verdadera no se encuentra en el conocimiento acumulado por el hombre. Está escondida en Dios, y es a Él a quien le agrada revelarla a sus hijos fieles y humildes. Los humildes de corazón son los que más valoran y aprecian las cosas que reciben, no solo las grandes, sino también los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, guardándolos con cuidado como verdaderos tesoros espirituales. Por esta razón, Dios confía sus grandes secretos a los pequeños, porque sabe que en ellos no encontrará traición ni ingratitud.
sino un amor sincero y una fe genuina que no se corrompe con la soberbia. La soberbia es una carga que limita la visión y cierra el corazón. Hace que nos veamos únicamente a nosotros mismos y que confiemos solo en nuestras propias fuerzas y necesidades. Esta actitud, además de ser peligrosa, nos hace pensar erróneamente que no necesitamos de Dios. Nos hace pensar que podemos lograr todo con nuestro entendimiento y esfuerzos humanos. Por eso es fundamental aprender del Maestro, que es manso y humilde de corazón, para que nuestro caminar se llene de sencillez, confianza y entrega total al plan de Dios. Los sabios de este mundo, con su orgullo y vanidad, no pueden comprender los misterios que Dios revela a los sencillos, porque su corazón está cerrado a la verdad, que no se mide con lógica o razón. La soberbia ciega y endurece el alma, mientras que la humildad abre las puertas de corazón para recibir la sabiduría que solo Dios puede dar. Dios valora a los pequeños, a los que no pretenden ser grandes a los ojos del mundo, pero que tienen un amor sincero y sencillo que los hace dignos de sus secretos. Los verdaderos tesoros del cielo son confiados a aquellos que reconocen su necesidad de Dios y caminan con humildad y fe, sin buscar reconocimiento ni poder. En la vida de fe, los pequeños y sencillos son los predilectos, porque están dispuestos a escuchar y obedecer, a confiar y esperar, sin exigir explicaciones ni condiciones. Dios no busca sabios orgullosos que confíen en su inteligencia, sino corazones abiertos que se abandonen a su voluntad y se dejen transformar por su gracia. El ejemplo de los pastorcitos de Fátima es una prueba de que Dios elige a los sencillos para comunicar sus mensajes de amor y esperanza, mostrando que la grandeza se encuentra en la humildad. La soberbia limita nuestra capacidad de recibir a Dios, porque nos hace pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de su ayuda y guía. El camino del Maestro es distinto al de los sabios y poderosos de este mundo. Es un camino de mansedumbre y humildad que nos lleva a la verdadera sabiduría. Quienes siguen a Jesús aprenden a dejar de confiar en sus propias fuerzas y a depender plenamente de la gracia que Dios derrama en los corazones humildes. La soberbia es un obstáculo que nos aleja de la verdad y nos cierra las puertas al amor y a la misericordia que Dios quiere darnos. En cambio, la sencillez de corazón abre el camino para que Dios pueda actuar libremente en nuestra vida y revelarnos sus misterios más profundos. Los pequeños son aquellos que no se creen superiores a los demás, que reconocen sus limitaciones y confían en la providencia divina para avanzar cada día. A ellos Dios les concede la gracia de comprender lo que permanece oculto para los sabios y prudentes, que se apoyan en su propio entendimiento. Los mensajes de Fátima nos recuerdan que Dios habla a los que tienen un corazón limpio y humilde, y que su amor se manifiesta en los gestos sencillos de quienes lo aman. La humildad es la clave para vivir en comunión con Dios, y para recibir la sabiduría que viene de lo alto, la que transforma y da vida verdadera. Los que se llenan de soberbia pierden la capacidad de asombrarse ante las maravillas de Dios y de reconocer su presencia en las pequeñas cosas. Por eso, el Maestro nos invita a imitar su humildad y mansedumbre, para que nuestro corazón sea un receptáculo digno de los dones divinos. La confianza en Dios no se basa en el orgullo, sino en la entrega y el abandono confiado en sus manos amorosas. La verdadera sabiduría nace cuando dejamos de lado la soberbia y abrimos el corazón a la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar. Dios es fiel con los que caminan humildes y sencillos, y les regala el conocimiento de sus misterios como un tesoro incomparable. Que nuestra vida sea un reflejo de esa humildad que valora cada detalle, que admira lo pequeño y que se deja transformar por la gracia divina. Así, como los pastorcitos de Fátima, seamos receptores atentos de los mensajes del cielo y fieles en cumplir la voluntad de Dios. Aprendamos a reconocer que sin Dios nuestras fuerzas son limitadas y que solo en Él encontramos la fuerza para vivir con esperanza.
La soberbia nos hace creer que podemos vivir sin Dios, pero solo en la humildad descubrimos el camino verdadero hacia la vida eterna. Que el ejemplo del Maestro nos guíe para vivir con mansedumbre y sencillez, dispuestos siempre a recibir las maravillas que Dios quiere mostrarnos. La verdadera grandeza está en reconocer nuestra pequeñez y en confiar plenamente en el amor que Dios nos tiene. Cada día es una oportunidad para crecer en humildad y para dejar que Dios revele sus secretos a nuestro corazón abierto y dispuesto. El orgullo y la soberbia nos alejan de la luz y nos sumergen en la oscuridad, mientras que la humildad nos acerca a la verdad y a la vida. Los pequeños, sencillos y humildes son los elegidos para recibir la revelación divina porque sus corazones están preparados para acogerla. El Maestro nos llama a seguir su ejemplo y a vivir con un espíritu humilde que busca siempre agradar a Dios y servir a los demás. La soberbia no puede coexistir con la verdadera fe, porque impide que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. La humildad abre las puertas del alma, para que la gracia divina pueda entrar y transformar nuestra vida desde lo más profundo. Los pequeños guardan los regalos de Dios con amor y gratitud, mientras que los orgullosos los desprecian o los ignoran. El camino de la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos dejamos guiar por su luz. Que la sencillez y la humildad sean los sellos de nuestra vida cristiana, para que Dios nos confíe sus misterios y nos use como instrumentos de su amor. A continuación, profundicemos en estas palabras. Sí, Padre, porque así lo has querido. El camino para comprender a Jesús y su mensaje no es la ciencia, ni la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y de los profetas, como lo pensaban los doctores y maestros de la ley judía, sino la revelación gratuita de Dios a los que Él escoge. Todo esto es porque así lo ha querido, y en esa decisión divina se manifiesta su bondad, su grandeza y su amor por los pequeños. A Él le ha parecido bien hacerlo así, porque Él es Dios, y como Dios, es perfecto y prudente en todo cuanto decide y dispone para nuestra salvación. Él no necesita justificarse ante nadie, ni dar razones a los hombres, porque su querer es siempre bueno, y su voluntad es siempre justa. Pero una razón que podríamos considerar del querer de Dios, en cuanto a revelar sus misterios a algunas personas, es por la fe de las mismas, por su docilidad, por su apertura al Espíritu y por su disposición interior. Nosotros accedemos a la sabiduría de Dios y comprendemos sus designios por el conducto de la fe, no por méritos personales ni por capacidades particulares. La fe nos hace depender totalmente de Dios, más que de nuestras fuerzas, más que de nuestras estrategias, más que de nuestras seguridades. Es ella la que abre los ojos del alma para descubrir la mano de Dios en todo lo que sucede, incluso en aquello que no entendemos o que nos duele. Es necesario que aceptemos todo porque así Dios lo ha querido, porque en su querer se esconde una gracia mayor, que muchas veces solo se revela con el paso del tiempo. Cuando planeamos algo con entusiasmo, con ilusión y con esperanza, y no sale como lo esperábamos, podemos repetir estas palabras con serenidad. No salió como esperaba, porque así lo ha querido Dios. Y cuando alcanzamos un éxito o logramos aquello por lo que luchamos tanto, también podemos exclamar con gratitud: esto ha sido posible porque así lo ha querido Dios. Bendito sea Dios y perfecta es su voluntad y su parecer, porque todo lo que viene de Él lleva consigo una semilla de bien, aunque a veces no lo veamos con claridad inmediata. Su majestad, que es grande, y su grandeza no olvida a los que confían en Él, y su bondad es grande con los humildes que le quieren y le siguen. Jesús no se revela ante la voluntad del Padre, sino que la acoge con amor, y en esa obediencia perfecta encuentra gozo y plenitud, aunque muchas veces lo que el Padre quiere implique dolor y cruz. Al decir sí, Padre, el Señor nos da ejemplo de aceptación, de abandono y de confianza total en el plan divino,
sin poner condiciones ni exigir explicaciones. Él no se resiste a lo que el Padre ha dispuesto, sino que se entrega a su querer con libertad, porque sabe que en ese querer está la salvación del mundo y la manifestación más pura del amor eterno. También nosotros estamos llamados a decir con el corazón lleno de fe: sí, Padre, porque así lo has querido, en las alegrías y en las pruebas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Cuando aceptamos con fe lo que no comprendemos, estamos dando un paso inmenso en el camino espiritual, porque confiamos más en Dios que en nosotros mismos. Dios se complace en aquellos que, como su Hijo, aceptan con amor su voluntad, aunque no siempre les resulte fácil o agradable. La aceptación no significa resignación pasiva, sino entrega confiada que nace de la certeza de que Dios no se equivoca y que todo lo que permite tiene un propósito de amor. Cada vez que repetimos estas palabras, estamos reconociendo que Dios gobierna con sabiduría y que su voluntad es mejor que la nuestra. Esta frase es una oración de consuelo en los momentos de dolor, una afirmación de fe cuando no hay respuestas, una expresión de amor cuando todo parece perdido. Dios no obra como nosotros esperamos, ni se ajusta a nuestros tiempos, pero en su providencia misteriosa nunca deja de acompañarnos. Él permite lo necesario para que crezcamos, para que maduremos en la fe, para que descubramos su presencia incluso en el silencio. Aceptar su querer no siempre es fácil, pero cuando lo hacemos con sinceridad, el alma se llena de paz y el corazón se fortalece para continuar. Jesús nos enseña que no hay mayor libertad que la de quien vive conforme a la voluntad del Padre, sin resistencias ni temores. El querer de Dios no aplasta, sino que libera, no encadena, sino que impulsa, no destruye, sino que edifica con amor verdadero. La fe no cambia las circunstancias, pero transforma el modo en que las vivimos, porque al confiar en Dios, todo adquiere sentido. Los planes de Dios muchas veces no coinciden con los nuestros, pero siempre superan nuestras expectativas, porque Él ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Su querer no es caprichoso, sino fruto de un amor eterno que nos busca, nos forma y nos conduce hacia la plenitud. Al decir sí a Dios, renunciamos a imponer nuestros deseos y abrazamos su plan con humildad. En esa aceptación comienza la verdadera transformación, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a vivir desde la confianza. El alma que acepta la voluntad de Dios no se amarga por lo que pierde, sino que se alegra por lo que recibe, incluso si no lo entiende del todo. Cuando Jesús habla estas palabras, no lo hace desde la comodidad, sino desde una entrega absoluta que no se reserva nada para sí. Él nos invita a vivir con la misma disposición, sabiendo que el amor del Padre nunca falla, ni se equivoca, ni llega tarde. Dios revela sus misterios a quienes se abren a su querer sin miedo, sin orgullo y sin condiciones, porque solo en esa apertura florece la verdadera vida. De rendirle gloria a Dios, de proclamar su soberanía y de honrar su sabiduría. Cuando vivimos desde esta verdad, ya no nos desesperamos ante las sorpresas de la vida, sino que aprendemos a descubrir a Dios en todo. Todo, absolutamente todo, lo que permite el Padre tiene un propósito, y aunque a veces cuesta aceptarlo, su voluntad siempre es buena. La paz llega cuando dejamos de oponernos a lo que no controlamos, y confiamos en que Dios sabe lo que hace, y lo hace por nuestro bien. A Dios le damos una oración de obediencia, de humildad y de entrega, que nos une con el corazón de Jesús. Estas palabras es una actitud permanente del alma que desea vivir de acuerdo al querer divino. Dios no se deja impresionar por nuestras obras, sino que se alegra cuando encuentra corazones disponibles a su voluntad. Agradezcamos todo lo que viene de Dios, tanto lo que nos alegra como lo que nos purifica, porque todo es don y todo es gracia. Vivamos con la certeza de que el Padre cuida de nosotros más de lo que imaginamos.
y que nada escapa a su amor providente. Dios nos acompaña en cada paso, en cada decisión, en cada dolor y en cada alegría. Y eso representa una señal de fe viva, una manifestación de confianza en quien nunca falla. El Señor nos forma, nos moldea y nos conduce con amor hacia su reino. En el siguiente momento meditemos en la frase: todo me ha sido dado por mi Padre. El Maestro no se atribuye nada a su persona. No busca exaltarse ni poner en primer lugar su figura, sino que siempre coloca en el centro la voluntad de Dios y la grandeza de su majestad. Esta actitud de Jesús es una lección constante para todos nosotros, que con frecuencia nos empecinamos en hacer resaltar lo buenos que creemos ser, las capacidades que nos adornan y las obras que realizamos por los demás. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no se gloría a sí mismo ni reclama méritos por lo que hace, sino que todo lo atribuye a su Padre, reconociendo que de él proviene todo lo que tiene y todo lo que es. Su humildad no es una actitud ocasional, sino una forma de vida que nace de su unión perfecta con el Padre, y que lo lleva a no apropiarse de nada, sino a entregarlo todo como don recibido. Nosotros, en cambio, solemos querer figurar, buscamos el reconocimiento, anhelamos ser elogiados por lo que hacemos o por lo que decimos, y cuando no lo recibimos, nos desanimamos o nos quejamos. Jesús nos invita a que toda gloria la demos a la imagen de Dios, que no nos tomemos nada para nosotros, pues quien se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido. Renunciemos a todo espíritu de soberbia y vanidad, a toda sensación de grandeza que nos impide ser humildes y sencillos, a todo deseo de sobresalir por encima de los demás como si fuéramos superiores. En el corazón del Señor no hay espacio para la vanidad, porque su fuerza está en la obediencia, su alegría está en servir, y su gloria está en glorificar al Padre. Y para ayuda de esto, la Iglesia y la piedad popular nos presenta unas letanías de humildad que podemos hacer cada día, al levantarnos o antes de dormir, como un ejercicio espiritual que forma el alma y educa el corazón. En esas letanías hay frases de renuncia a nosotros mismos, oraciones que desinstalan el ego, que nos recuerdan que el verdadero camino hacia la grandeza pasa por la pequeñez y por el olvido de uno mismo. Una de esas frases dice: del deseo de ser alabado, líbrame, Señor, que es un acto de entrega que corta de raíz la necesidad de recibir aplausos o reconocimiento. Otra frase muy conocida es: del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que es un verdadero acto de desprendimiento del propio ego y una disposición sincera de alegría por el bien ajeno. Estas hermosas letanías nos sirven para crecer espiritualmente y alejarnos de creernos más que los demás, para sanar las heridas que deja la comparación, y para aprender a vivir con sencillez y alegría en nuestro lugar. La humildad no es negarse a uno mismo en lo esencial, sino vivir con la conciencia clara de que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de Dios y vuelve a Él. Jesús, al decir: todo me ha sido dado por mi Padre, nos muestra que su poder, su autoridad, su sabiduría, sus palabras, sus obras y hasta su misión misma no son por mérito propio, sino don del Padre. En esto hay una lección que toca el alma, porque nos confronta con la verdad de nuestras propias intenciones, que muchas veces están marcadas por el deseo de figurar, de controlar, de sobresalir o de ser reconocidos. Él, que tenía todo, no se aferró a nada y vivió en un constante acto de entrega y obediencia, siempre con el corazón puesto en el Padre y la mirada fija en su voluntad. Nosotros debemos aprender a vivir así, con el alma libre de vanidad, con el corazón despojado de pretensiones, y con los ojos abiertos a la acción silenciosa de Dios en nuestras vidas. Aceptar que todo nos ha sido dado por el Padre es también una forma de vivir en gratitud.
sin orgullo por lo logrado ni tristeza por lo perdido, sino con la certeza de que nada nos pertenece y todo es gracia. Esa actitud libera, pacífica, consuela y transforma, porque cuando uno deja de pelear por lo suyo, comienza a vivir en paz con lo que es y con lo que tiene. La vida se vuelve más serena cuando no buscamos constantemente el aplauso o el reconocimiento, sino que dejamos que sea Dios quien vea y valore, en el silencio y en la discreción. El corazón humilde no necesita ser visto, porque ya se sabe amado. No necesita ser aplaudido, porque su alegría está en hacer la voluntad de Dios. Jesús, al no atribuirse nada, nos enseña que la grandeza está en la obediencia, que la verdadera autoridad nace de la fidelidad, y que la libertad auténtica se encuentra en la entrega total. Esta enseñanza nos debe ayudar a mirar nuestra vida con nuevos ojos, a dejar de medirnos por los aplausos o los logros, y a comenzar a vivir como hijos agradecidos, que todo lo reciben del Padre y todo lo devuelven a Él con amor. Si logramos vivir así, podremos hacer nuestras las palabras del Maestro, y al repetirlas, no lo haremos como un eslogan, sino como una convicción que nace del alma, que brota del encuentro con Dios y que transforma cada acción, cada palabra, cada pensamiento y cada decisión. Pidamos la gracia de vivir con esa humildad serena que no necesita figurar, sino que se goza en ser instrumento del amor de Dios en medio del mundo. Que nuestras manos sean herramientas de servicio silencioso, que nuestros pies caminen sin esperar recompensa, y que nuestra voz solo hable para glorificar a Dios y animar a los demás. Vivamos con esa actitud humilde que reconoce que si tenemos algo bueno en nosotros, no es para enorgullecernos, sino para servir y para amar. Nuestras obras no son vitrinas para mostrarnos, sino ventanas por donde se vea la bondad del Padre, su ternura, su misericordia y su fidelidad. Recordemos siempre que quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido, porque así lo ha dispuesto el Señor en su sabiduría. Y si alguna vez sentimos que todo lo que hacemos pasa desapercibido, no nos desanimemos, porque Dios ve en lo secreto, y lo que hacemos por amor nunca se pierde. Nuestras noches deben terminar con una oración humilde, con palabras de gratitud, con letanías que limpien el alma y preparen el corazón para un nuevo día de entrega. Y nuestras mañanas comiencen con el deseo de agradar a Dios, con pequeños actos llenos de amor, silencio y verdad. Oremos al Señor y pidamos las virtudes de María para ser cada vez más gratos a los ojos de Dios, como ella, que todo lo recibió del Altísimo y todo lo devolvió con humildad y fidelidad, pues su ejemplo de silencio, de entrega y de humildad, y nos inspira a vivir sin vanidad, sin orgullo y sin deseo de reconocimiento. María no se exaltó a sí misma, pero fue exaltada por Dios, porque su alma estaba vacía de sí y llena de gracia. Continuemos con la frase a meditar. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. La relación única e íntima que existe entre Jesús y su Padre no es comparable con ningún otro vínculo. Es una comunión perfecta, eterna e inquebrantable que trasciende todo lo creado. Solo Dios puede conocer plenamente a Dios, porque el conocimiento que se da entre el Padre y el Hijo no es el resultado de una búsqueda exterior, sino de una unidad que existe desde antes de todos los tiempos. El Padre conoce al Hijo porque lo engendra en el amor desde la eternidad, en una entrega sin medida y en una presencia que no se interrumpe ni se fragmenta, sino que permanece en la plenitud de lo divino. Y el Hijo conoce al Padre porque vive en total obediencia, en disponibilidad permanente, en unidad indivisible y en un amor que no tiene principio ni fin. Este versículo nos muestra que nadie puede entender realmente quién es Jesús, a menos que el Padre lo revele, porque ese conocimiento no se alcanza con la razón, sino con la gracia. No basta con escuchar sus enseñanzas ni con observar sus obras.
Es necesario que el corazón sea tocado por la revelación del Padre, que es quien da luz para ver al Hijo en su verdadera identidad. Y a su vez, nadie puede conocer verdaderamente al Padre si no es por medio de Jesús, porque Él es el único que lo ha visto, el único que vive en su intimidad, el único que puede dárnoslo conocer de manera completa. Él es camino que conduce al corazón de Dios, un puente que nos lleva a vivir en su presencia con alegría. El Hijo ha venido al mundo no para mostrarse a sí mismo, sino para revelarnos al Padre, para abrirnos la puerta que nos lleva a su abrazo, para conducirnos hacia el hogar del que un día salimos. Es decir, si queremos llegar a Dios, el único camino verdadero es Cristo. No hay atajo ni alternativa que conduzca a esa comunión eterna más allá de Él. En Él se revela el rostro de Dios, no como un juez distante, sino como un Padre cercano, lleno de misericordia, de justicia, de ternura y de voluntad de salvación. Jesús no guarda para sí esa intimidad con Dios, sino que la comparte con nosotros. Nos la ofrece como una herencia, como un regalo que transforma nuestra existencia. Por eso, seguir a Jesús es una necesidad vital, para descubrir quién es realmente Dios en nuestras vidas y cuál es su querer para cada uno de nosotros. La palabra que se ha hecho carne no ha venido para dejarnos en la duda, sino para mostrarnos la verdad que salva, para revelarnos que somos hijos del mismo Padre a que Él llama con amor y confianza. Quien se acerca a Jesús, se acerca al Padre, y quien escucha a Jesús, escucha su voz. Porque hay entre ellos una unidad perfecta que no se rompe ni se contradice. Esta unidad es una realidad viva que sostiene la fe y la esperanza del creyente, porque sabemos que en Jesús hemos encontrado la puerta que nos lleva a la plenitud. Y si en algún momento sentimos que estamos lejos del Padre, no debemos buscar caminos alternos ni construir imágenes propias de Dios. En Jesús, todo lo que el Padre quiere decirnos está ya dicho. Y todo lo que Dios quiere darnos está ya dado, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. La relación entre el Padre y el Hijo es el modelo de toda relación verdadera, porque en ella no hay competencia, ni orgullo, ni imposición, sino una entrega mutua que se da en libertad, en respeto y en amor total. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando esa unidad. Y nos estamos sumergiendo en ese misterio de amor que nos envuelve y nos sostiene, aun en medio de las dificultades de la vida. No hay mayor consuelo que saber que no estamos solos, que hay un Dios que nos conoce desde siempre, y que nos ha enviado a su Hijo para mostrarnos el camino, para guiarnos con su luz y para acompañarnos en cada paso. La vida cristiana no es otra cosa que caminar con Jesús hacia el Padre. Dejarse enseñar por Él, dejarse amar por Él, dejarse transformar por su palabra y su ejemplo. Abramos el corazón a esa comunión de amor que el Hijo nos invita a vivir con el Padre. Una comunión que no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra disponibilidad y apertura a la gracia. Se trata de acogerla como un don que nos es ofrecido cada día en la oración, en la Eucaristía, en la escucha de la palabra y en la vida cotidiana. Jesús quiere llevarnos al Padre, y para eso se ha hecho cercano, ha compartido nuestra carne, ha caminado con nosotros, ha sufrido y ha resucitado, para que tengamos vida en su nombre. Esta frase debe de ser para nosotros una luz que nos oriente, un ancla que nos sostenga y una esperanza que nos acompañe. No hay en ella un cierre, sino una invitación a vivir dentro del misterio, a dejarse conducir por el Hijo hacia el corazón Dios, con confianza, con humildad y con una fe cada vez más viva. Jesús desea compartirlo con quienes le abren el corazón, con quienes desean conocer y vivir según la voluntad divina. Cada día que iniciamos con el deseo de conocer más a Jesús, es una oportunidad para entrar más en la intimidad del Padre, para recibir su amor y para vivir desde ese amor. Ojalá nuestra vida se convierta en una búsqueda constante de esa comunión, no por obligación,
sino por el deseo de permanecer en el amor que nos ha sido revelado. Que al escuchar estas palabras, no las dejemos pasar como una enseñanza más, sino que las guardemos en el corazón como una verdad que alimenta, que edifica y que transforma. Jesús conoce a Dios porque vive unido a Él desde siempre. Y esa unidad es la que ahora quiere que nosotros también vivamos en el Espíritu. Procuremos que el seguimiento de Cristo no se quede en lo exterior, sino que sea un camino real hacia el corazón de Dios, donde se encuentra la paz que no pasa y la alegría que no decepciona. Cuando vivimos en comunión con el Hijo, participamos también del conocimiento del Padre. Obtenemos una experiencia viva que transforma nuestra existencia desde dentro. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es quien hace posible que ese conocimiento se grabe en nuestros corazones, no por esfuerzo, sino por gracia derramada en el silencio del alma, a través de los sacramentos, de la oración constante y del servicio sincero. Dios nos va revelando poco a poco el misterio de su amor, y nos va configurando con Cristo, para que nosotros también habite su presencia. Nosotros somos invitados a permanecer en ellos por la fe, por la obediencia y por el amor vivido con sinceridad. Y cuando aceptamos esta invitación con alegría, nuestro corazón comienza a descansar en la certeza de que estamos donde debemos estar, en el corazón del Padre, por medio del Hijo, en la comunión del Espíritu. Ya por último meditemos en la frase, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una gracia que desciende del cielo y que el Hijo concede a quien Él quiere. Él es el único que tiene poder, la autoridad y la cercanía necesaria para revelar al Padre, porque vive en Él, porque procede de Él y porque todo lo que hace es para darlo a conocer. Esta revelación no se basa en títulos, capacidades ni pertenencias, sino en la libertad amorosa de Cristo que se dona a quien lo acoge. Esto no es exclusión, sino gracia, no es favoritismo, sino libertad divina, no es injusticia, sino generosidad insondable del corazón de Jesús. Jesús no cierra la puerta a nadie, no pone condiciones imposibles, ni establece barreras que impidan el encuentro con Dios. Pero su revelación es un regalo que se da a quienes tienen el corazón dispuesto. El corazón dispuesto es aquel que se presenta ante Dios con sencillez, con apertura, con deseo sincero de conocerle y amarle. Es necesario tener un corazón abierto, humilde y sediento de Dios, que sepa esperar, que se deje conducir, que acepte la guía del Hijo con docilidad y confianza. Jesús se revela a los pequeños, a los que no confían en sí mismos, ni se apoyan en sus propios razonamientos, sino que descansan en la misericordia de Dios como un niño en los brazos de su madre. El conocimiento del Dios es una luz que el Hijo enciende en el alma. Cuando encuentra un espacio limpio, sereno y acogedor donde pueda habitar, Él quiere mostrarnos al Padre, porque esa ha sido su misión desde el principio. Ese ha sido su deseo más grande, que el mundo conozca el amor de Dios que lo envió. Pero también espera que estemos dispuestos a recibirlo, que no pongamos obstáculos, que no cerremos el corazón con argumentos, temores o distracciones que impidan que esa luz nos alcance. Este versículo nos invita a cultivar una relación viva con Cristo, como una necesidad que brota del alma que busca el sentido, que anhela la verdad, que clama por la vida que solo viene de Dios. Jesús nos dice claramente que nadie puede conocer el reino de los cielos, salvo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Estas palabras nos invitan a comprender que el reino no es simplemente un concepto, una idea o una doctrina para aprender. El reino de los cielos es un misterio que solo se abre, y se muestra a quienes Jesús decide revelarle su profundidad y verdad. Este no es algo que podamos encontrar con nuestros propios esfuerzos, o por medio de nuestra inteligencia. No es una conquista que logramos con nuestras acciones. Más bien, es un regalo que viene de la mano del Hijo, que se da por amor, con libertad y gracia. Jesús,
como Hijo del Padre, tiene la autoridad y el poder para abrirnos los ojos de corazón y mostrarnos lo que el mundo no puede revelar por sí mismo, el reino de Dios. Él es el puente que une el cielo y la tierra, y solo a través de él podemos entrar en este reino, que es vida en plenitud, paz verdadera, amor que sana y alegría que no se acaba. Pero esta revelación del reino no llega a todos por igual ni en el mismo momento. Llega a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto significa que no se impone ni se fuerza. Es un misterio que se revela solo a aquellos que están dispuestos a abrirse con humildad, confianza y sencillez. Es a los corazones abiertos, a los que reconocen su necesidad y su fragilidad, a quienes Jesús les muestra este tesoro escondido. Jesús nos muestra que el reino ya está entre nosotros, que se manifiesta en el perdón que damos, en la misericordia que ofrecemos, en la justicia que buscamos y en el amor que entregamos sin condiciones. Es una realidad que se vive en lo cotidiano, en los pequeños gestos y en las decisiones diarias que hacemos desde el amor. Por eso, cuando Jesús dice que el reino se revela solo a quien Él quiera, no nos está excluyendo, sino invitándonos a un camino de apertura y entrega. No se trata de méritos o conocimientos, sino de dejar que Jesús nos toque y nos cambie desde dentro. Él quiere que lo dejemos entrar en nuestra vida, para que podamos experimentar la fuerza del reino que sana heridas, que da sentido y que transforma. En la vida diaria, esta revelación se manifiesta en muchas formas. Puede ser la paz que encontramos cuando perdonamos a quien nos ha hecho daño, o en la alegría sencilla de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Puede ser el consuelo que sentimos en la oración, cuando nos dejamos abrazar por el amor de Dios. También es el compromiso de vivir con justicia y verdad en un mundo que a menudo parece caer en la indiferencia y el egoísmo. El reino es también una llamada a cambiar nuestra mirada y a vivir con los valores que Jesús nos enseñó. Nos invita a ponernos al lado de los pobres, de los que sufren, de los excluidos, y a construir con ellos un mundo donde la dignidad y el amor sean la base de toda relación. En este sentido, la revelación es una transformación profunda, que nos afecta en todas las dimensiones de nuestra vida. Cambia nuestras prioridades, nuestros sueños y hasta nuestra forma de entendernos a nosotros mismos. Nos llama a ser testigos vivos en medio del mundo, a ser luz y sal, a sembrar esperanza en cada acción. Es por eso que la revelación del reino a través del Hijo no puede quedarse guardada en el corazón solo para nosotros. Quien ha recibido este don está llamado a compartirlo con los demás, a ser un canal de esa gracia que transforma y sana. Es una responsabilidad que nace del amor y del agradecimiento. Cada día es una oportunidad para pedirle a Jesús que nos revele más de su amor, que nos enseñe a vivirlo con autenticidad y valentía, a no tener miedo de ser diferentes y a construir con nuestras manos un mundo más justo y fraterno. Es la búsqueda sea constante, no solo en momentos de oración, sino también en nuestro trabajo, en la familia, en las dificultades y en los momentos de alegría. Quien recibe esta revelación no solo conoce un secreto, sino que descubre una realidad que lo transforma y lo hace verdaderamente libre. Es una libertad que viene del amor, que rompe cadenas y que abre puertas hacia la vida eterna. Que esta experiencia de la revelación del reino sea para todos nosotros un motivo de esperanza, de compromiso y de alegría profunda. Que podamos ser testigos fieles de este reino en medio de un mundo que tanto lo necesita. Y que cada día, al despertar, renovemos el deseo de dejar que el Hijo nos revele más. Y más ese reino que es el verdadero hogar del corazón. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación,
consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.